que se ha presentado algunos incidentes y accidentes por este tipo de eventos, más que específicamente por mordedura de perro, de ataque de caninos y también por mordedura por serpiente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, queremos hablar acerca de este tipo de accidentes de riesgo biológico. Como objetivo general, señores, primero que todo tenemos que reconocer los peligros asociados al riesgo biológico, brindando al trabajador herramientas que le permita la gestión del riesgo biológico presente en diversas actividades laborales encaminadas esto a la prevención de los accidentes y las enfermedades, señores. ¿Listo? Otro objetivo principal de la ARL, de la empresa como tal, es potencializar habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida. Un claro ejemplo de riesgo biológico es lo que estamos hoy estamos llevando a cabo, la emergencia sanitaria, ¿cierto? Ese es un claro ejemplo de riesgo biológico, ¿cierto? Que también vamos a hablar un apartadito muy cortico acerca también de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo y en Colombia como tal. Quisiera comenzar con una pregunta que ustedes se deben de hacer, muchachos. ¿Por qué es importante conocer los peligros asociados al riesgo biológico? ¿Por qué es importante conocerlos? Primero que todo, antes de eso, quiero comentarles cómo se define un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, según la normativa colombiana, es accidente de trabajo o laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Así lo está definido la normativa colombiana de lo que es un accidente de trabajo. Entonces, en otras palabras, un accidente de trabajo, porque estábamos hablando con la doctora Linda en las mañanas, sé que ustedes, y en la gran mayoría de todos ustedes, tienen que sus funciones laborables son por fuera de la sede de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente sus funciones laborables son en la calle, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como la ARL sabe que ustedes trabajan, digámoslo así, o tienen que ejecutar sus actividades fuera de su lugar de trabajo, entonces, si les llega a pasar en la calle un accidente, eso es catalogado como un accidente de trabajo. Pero, supongamos un ejemplo, una persona que de la parte administrativa, que no tenga nada que hacer allá en la calle, dentro de sus actividades laborables, esa personita si sufre un accidente por fuera, no lo cubre la ARL. ¿Por qué? Porque sus funciones están para ejercerlas dentro de su área de trabajo, ¿ya? Ustedes son una excepción a la regla, porque tienen que ejecutar por fuera de su lugar de trabajo. Entonces, eso sí se considera como un accidente de trabajo. Entonces, si ustedes, en el caso que pasó la mordedura de canino, el ataque de serpiente, se considera como un accidente de trabajo porque ustedes sus funciones las tienen que hacer por fuera. Entonces, en ese sentido, ya dando claridad qué es un accidente de trabajo, empiezo definiendo qué es riesgo biológico. Riesgo biológico, como pueden ver aquí en la presentación, la Organización Mundial de la Salud lo define como ¿qué? Agentes y materiales potencialmente peligrosos o infecciosos para los humanos, para los animales y otras formas de vida. Por ejemplo, microorganismos, plantas también son seres vivos, ¿cierto? Ellos incluyen patógenos conocidos y agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos, parásitos, plantas, productos de animales o insectos que pueden ser reservorios de algunos agentes. También incluye entre los potenciales riesgos biológicos aquellos usados en procedimientos como la sangre, el ADN y las manipulaciones genéticas. Entonces, miren que es riesgo biológico, tiene que ver, es un amplio rango de diferentes riesgos. No solamente es el virus que estamos llevando hoy en día a la emergencia sanitaria,
No solamente es la mordedura por perro, porque nos puede transmitir una enfermedad, o una mordedura de serpiente que nos puede, nos puede insertar un veneno a nuestro cuerpo. Entonces también un alimento no mal preparado, la sangre cuando yo quiero hacer primeros auxilios. Entonces todo esto, o un zancudito que es portador de un agente patógeno y entra en contacto con mi piel, eso es también considerado como riesgo biológico. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar acerca del día de hoy, porque ustedes, el hecho de trabajar en la calle, están expuestos al ambiente y por lo tanto, por obvias razones, pues en cualquier momento tienen una eventualidad de este tipo. Como les digo, cualquier inquietud, cualquier duda, puede alguien abrir el micrófono, puede realizar una inquietud, sin ningún problema puede interrumpir, sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Cuáles son los peligros asociados al riesgo biológico? Hablábamos la anterior diapositiva, un sinfín, un abanico muy amplio de qué es riesgo biológico. Entonces yo aquí les doy unos ejemplos de cómo pueden ser unos derivados de origen animal un peligro para mí, para el cuerpo humano. La piel del canino, del gatico, el pelo, eso puede estar considerado como riesgo biológico. Resulta que el perrito tiene de pronto una sarna, una enfermedad, y si yo la toco sin los debidos guantes, pues obviamente me va a haber una infección cruzada. El pelo, mucho ojo a las personas que les gusta dormir con las mascotas. Ellos acumulan muchos ácaros, porque ellos por su forma, digámoslo así, de andar y vivir de un lado para otro, ellos acumulan en su pelaje muchos ácaros. Entonces, si nosotros le compartimos, digámoslo así, en la cama a mi mascota, pues obviamente puedo tener una infección o una diarrea con el tiempo, una parasitosis, en fin. Entonces, mucho ojo con eso. Obviamente, pues los desechos de estos animalitos, pues obviamente también son considerados como riesgos biológicos. Los microorganismos. Recuerden que hay bacterias, hongos que nos atacan, bacterias que nos dan infecciones a nuestro cuerpo, hongos que también nos dan infecciones en la parte externa de nuestro cuerpo, el virus con respecto a esta emergencia sanitaria que se está llevando, parásitos, ya por el agua no muy bien tratada puede ocasionar una parasitosis, el hecho de que el perro me muerda y él no tenga una vacuna antitetánica me puede generar una infección, ya, una picadura de un insecto o cualquier animal o de una serpiente puede transmitirnos un vector, una enfermedad que puede ser perjudicial para el organismo. Y también derivados de origen vegetal. Aquí se incluyen las plantas, los alimentos no muy bien cocidos o preparados. Resulta que si yo no a una legumbre como un repollo, yo no la preparo muy bien, no la lavo muy bien, no la desinfecto, si yo me la llevo a consumir, pues obviamente tiene estos perjuicios en la salud humana. Entonces, miren que es un abanico muy amplio lo que es riesgo biológico. No es solamente el virus, no es solamente el ataque por mordedura de canino, sino que es un abanico muy amplio, ¿cierto? Bueno, otra cosita, frente a eso aquí les muestro unas imágenes, que es prácticamente lo mismo que miramos en la anterior diapositiva, los derivados de origen animal, empresas que trabajan con estiércol como para abono orgánico que lo utilizan, derivados de origen vegetal, las plantas, mucho ojo cuando hoy en día en esta emergencia tratamos de consumir el eucalipto, la manzanilla, si no está muy bien en buen estado de salud, que la planta no esté deteriorada, la podemos consumir, si no, evitar al máximo hacer este tipo de ingestas hacia nuestro cuerpo, ¿cierto? Parásitos, microorganismos, como ya habíamos hablado, y también de tipos hongos y bacterias. Generalmente esto se da en los ambientes hospitalarios y nos causa enfermedades como tal. Efectos sobre la salud humana, señores, señoritas.
¿Cuáles son los efectos sobre la salud humana o los agentes biológicos que puede tener el ser humano? En cuanto a derivados de origen animal, recuerden que la piel, el pelo, el estiércol, los desechos, eso nos puede generar una enfermedad infecciosa, señores, ¿ya? Enfermedades gastrointestinales y tóxicas y reacciones alérgicas, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. El efecto sobre la salud, sobre nuestras mascotas, es muy importante. Por lo tanto, ellos tienen siempre que cumplir con unas vacunas durante cierto tiempo del año, desparasitaciones, ¿cierto? Y obviamente la higiene y limpieza que debe tener la mascotica, para que no, tanto yo como mi familia no tengan ningún inconveniente, ¿cierto? En cuanto a microorganismos, mordeduras, golpes, pisadas de animales, picaduras de insectos, ¿qué efectos puede tener sobre mi salud? Más que todo infecciones, intoxicaciones, porque la serpiente al morderme me inserta, digámoslo así, un veneno, alguna sustancia química que me puede generar una intoxicación, una reacción alérgica y por ende también lo más grave que me puede ocasionar es la muerte, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso, con las mordeduras. Ahorita vamos a hablar específicamente de cómo deben de actuar, de primeros auxilios, los reportes. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar muy detenidamente. Derivados de origen vegetal, pues enfermedades gastrointestinales también, con las plantas en muy mal estado cuando yo las consumo. El hecho que quiere decir, porque es un medicamento naturista, porque es una planta, no quiere decir que no tenga ningún riesgo. A veces tenemos como ese mito sobre las plantas que son buenas para todo. Resulta que muchas de estas plantas de pronto son tóxicas, hasta venenosas y pueden generar alguna consecuencia sobre nuestra salud. Con respecto a los microorganismos, tipo hongos, bacterias, virus, pues nos pueden dar dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infectocontagiosas, alteraciones en los sistemas respiratorio, pulmonar, ¿ya? Cardíaco, muerte. El claro ejemplo, lo que estamos viviendo, pues, esta emergencia sanitaria por un virus como microorganismo como tal. Y la ingestión de parásitos, esto quiere decir por alimentos no contaminados, pues en su gran mayoría son enfermedades gastrointestinales, intoxicaciones, reacciones alérgicas y en el peor de los casos la muerte. No sé, me escriben por el chat si me están escuchando muy bien o hay alguna interferencia. ¿Está todo muy bien? Sí, lo estoy escuchando bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la validación. Continúo entonces. En ese sentido, no se le escuchó muy bien o fue el que se equivocó y abrió el micrófono. Yo creo que fue más que una equivocación, ¿cierto? Más que una intervención. Bueno, procedamos. En ese sentido, ¿cuáles son las vías de entrada de los agentes biológicos? Recuerden, el claro ejemplo es esta emergencia sanitaria y el virus se ha demostrado hasta hoy en día que entra por 3 vías. Vía respiratoria, por ende, pues utilizamos el tapabocas para cubrir la vía mucosa, la vía nasal y la vía bucal, ¿cierto? La vía dérmica, también el hecho de que un mosquito me pique en la piel quiere decir que también penetra el agente biológico por nuestra piel, o sea, por la vía dérmica, por la vía digestiva, el hecho de comerme un alimento mal preparado, infectado, un agua con no bien tratada, entonces obviamente también entra por vía digestiva, y también por nuestros ojos, por las vías oculares. También el virus también de COVID-19 pues penetra por esta vía, por ende muchos los vi con tapabocas
y con el escudo facial o monogafas, que la idea es esa, evitar que el virus entre por vía respiratoria y vía ocular. La vía dérmica por la piel, recuerden que nosotros tenemos que lavarnos muy bien las manos, porque si mis manos están contaminadas, si me da por tocarme la cara, tocarme la piel, nuestros ojos, pues obviamente también va a haber repercusiones, ¿ya? Y recuerden que, miren que yo les estoy poniendo ejemplos de la piel de un mosquito que nos pica, que la vía digestiva, que un alimento mal preparado y nos contamina. Entonces, miren que son 4 vías de entrada que nunca se les olvide y tengan este recuadro en su imagen, en su memoria, que son 4 las vías de entrada de los agentes biológicos. Vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva y vía ocular. Vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. Recuerden que la vía respiratoria es la principal vía de ingreso de muchos agentes biológicos en diferentes ambientes laborales y extralaborales. El peligro o agente biológico ingresa al organismo por inhalación de aerosolos, gotas de saliva u otros medios que son producidos al toser, estornudar, hablar. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Señores, lastimosamente todavía llevamos 5 meses de la cuarentena y hay gente que ni siquiera todavía puede o sabe utilizar correctamente un tapabocas. Y eso es tan grave, señores, que nosotros al hablar o al gritar o al estornudar salen millones de partículas de nuestra boca hacia el ambiente, y si una personita no tiene, la que está al frente, no tiene tapabocas o no tiene monogafas, pues esos aerosoles le va a llegar a sus ojos o a su vía respiratoria y puede contaminarse. Entonces, mucho ojo con eso. La vía dérmica es el microorganismo o la sustancia entran al cuerpo de la persona a través de lesiones, donde se altera la continuidad de la piel, como heridas, pinchazos, picaduras, mordeduras, raspadura de la piel, contacto con sustancia o agentes irritantes. Los eventos que han pasado por mordeduras de ataque canino y mordeduras por serpiente, pues son un claro ejemplo que son el agente penetra a nuestro cuerpo por vía dérmica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hace a través de una herida, una mordedura o una picadura, ¿cierto? Pero también un simple mosquito, un simple mosco puede contaminarse con algo. Él se alimenta de estiércol, él se alimenta de un agua con parásitos, nos pica y nos transmite el microorganismo también a través de la piel. Entonces, ese es el claro ejemplo de la vía dérmica. Entonces vamos a hablar de la mordedura de perro, ¿cierto? La mordedura de perro, pues, miren, es algo muy común hoy en día acá en Colombia. Según los registros del año pasado en el país, 29,000 personas, señores, fueron mordidas por perros. Es decir, aproximadamente unas 80 personas son atacadas por día, señores. Y ustedes no son exentos pues a esta condición. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ejecutar actividades de su fuerza de trabajo en la calle, en ambientes residenciales, de pronto en ambientes, no sé, en municipios o pueblos, donde predominen muchos perros callejeros. También ha pasado con perros de hogar, de casa, también han sufrido pues ataques. Entonces es algo muy, muy, muy frecuente, no es que sea algo raro, sino que es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, este tipo de incidentes o accidentes de trabajo que se dan cuando ustedes están ejerciendo sus funciones de trabajo. Uno de los más claros ejemplos, pues los niños son los más afectados, porque pues hay veces que ellos como que tienden a molestarlos a los perritos, y ellos obviamente también se alteran, se estresan, y obviamente pues ellos responden con la mordedura, ¿ya?
Importante que detectar una vez presenten, Dios no quiera, un evento de estos, pues inmediatamente reportar y de algún modo pues interpretar, digámoslo así, si el perrito es callejero o de la calle, es condición de calle o de casa. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Identificar eso muy bien. De pronto con un vecino, porque a veces le presta los primeros auxilios en el lugar del hecho. Resulta que generalmente pues los perritos de condición de calle no tienen vacunación, ¿cierto? Obviamente, pues tienen unas infecciones bacterianas, por lo tanto, ustedes tienen que dirigir lo más pronto a una EPS, un centro de salud, para que le apliquen la vacuna antitectánica y obviamente le hagan pues las respectivas curaciones o la herida pues le trate, ¿cierto? De manera inmediata. Por ahí nos ha pasado situaciones que no, es que a mí me mordió, yo pensé que no era tan grave y resulta que yo llegué en la noche y encontré ya pues que los colmillos del perro me lo dejó muy marcado y encontré las medias o el pantalón manchado con sangre. Entonces, mucho ojo que los microorganismos se reproducen en cuestión de minutos. Si usted deja de un día para la noche, de pronto actuar frente a su estado de salud, pues puede ser ya muy tardío. Entonces tienen que actuar de manera pronta si son afectados por ese tipo de evento, inmediatamente revisar su zona donde fue afectada y dirigirse a un centro de salud o a su PS para que lo atiendan de manera inmediata, contar que usted que fue atacado por un evento de riesgo biológico, ¿cierto? A veces estas mordeduras de perro generalmente afectan músculos y huesos. Generalmente la sintomatología que presentan los heridos son fiebre, edema y dolor, ¿cierto? Y se debe de hacer usted a su EPS y el médico le deben de enviar unas pruebas paraclínicas del laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que le van a evaluar su estado de sangre, cómo está y cómo fue afectado por ese perrito que de pronto haya sido de condición de calle y pueda haber tenido una enfermedad infectocontagiosa que le haya transmitido a usted, ¿cierto? Entonces es muy importante que se realicen estas pruebas. Obviamente que ustedes también tienen que reportar pues a su jefe inmediato cuando suceda ese tipo de eventos. Obviamente ya el jefe inmediato le va a decir que tiene que reportar a su ARL, ¿cierto? Como es considerado un accidente laboral, la ARL le va a cubrir todos sus gastos, le va a decir a qué PS dirigirse y le va a cubrir todos sus gastos cuando pasa un suceso de estos, cuando se estima que si este suceso fue dentro de su jornada laboral. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, una inquietud, de pronto las personas que, no sé si aquí están presentes y me ayuda de pronto, la doctora Linda, de pronto si las personas que tuvieron estos eventos nos comenten su experiencia y en qué proceso están de pronto frente a estos reportes. De pronto gente que apenas puede estar le están autorizando la cita médica o autorizando las pruebas paraclínicas de laboratorio. Entonces sería bueno, si quieren o si no más adelante también, escuchar su experiencia para aprender, porque obviamente de todo accidente de trabajo sale una lección aprendida para el trabajador y por norma debe ser socializada a todos los compañeros de trabajo. ¿Listo? Entonces, ahorita Linda, pues, si quiere, interrumpe en cualquier momento o ya escuche por ahí el micrófono abierto. Sí, ya. Buenas tardes para todos. Pues hemos tenido eventos, pero gracias a Dios no han sido graves, todos han sido incidentes, los cuales pues han sido solo como maltrato del animal. No ha habido como una herida así grave que haya que trasladarse hasta un centro asistencial o algo así, pues hasta por el momento no. Pero sí el señor José Ortega, no sé si está acá, déjame ver en los asistentes.
a que nos comparta su experiencia, su incidente, lo que le pasó. Señora Arismel, ¿me está escuchando? Positivo, Linda, ya lo pongo aquí en comunicación para que haga su Y de participación. Empresa también tenemos a otra persona, el señor Darlín Campo, pero no veo acá al señor Luis. Entonces, en cuanto pueda, nos avisa para que haga, pues, nos haga la socialización de lo que le pasó para que todos pues, conozcamos el caso de él. Linda, aquí está el señor José Ortega ya, él puede ya participar. Ah, ok, hágale. Hola, buenas Adelante, tardes. señor José. Bien, bien, gracias. No, pues lo que pasó fue el día 1 del mes pasado. De este mes sí, exactamente, sí. Entré a una finca a hacer una lectura. Pero resulta que el perrito siempre, los perros permanecen sueltos. Y me confié porque iba acompañado de uno de los muchachitos de ahí de la finca. Pero cuando di la espalda para hacer la lectura, llegó el perro y me agarró la pierna. Pues eso fue más que todo lo que pasó. Gracias a Dios que no pasó a mayores porque fue una herida muy leve, pues leve, y hasta ahorita pues estoy ya sano, ya curado ya de eso. Pero se murió. Ok, Linda, listo. Perfecto. Miren, pues importante lo que acabamos de escuchar del trabajador, la experiencia de él. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pero nos ha tocado investigar accidentes de trabajo mucho más graves, donde hay donde se ven comprometida hasta órganos, piel, cuando son perros muy agresivos. Han producido muchos inconvenientes pues a la salud y al cuerpo como tal de la persona. En ese sentido, pues dando gracias a Dios no pasó. Y algo que de pronto el señor nos puede comentar, ¿le hicieron las pruebas de laboratorio, el médico le mandó o están pendientes o qué No hubo necesidad pues de trasladarse a un centro asistencial, ni de ir a clínica, ni de ir a nada. Se hizo pues la investigación con los dueños de la mascota del perrito y pues comentó que el perrito tenía todas sus vacunas y todo. Igualmente, como le digo, no hubo necesidad. Afortunadamente era el perrito, pues tengo entendido que era como de casa, ¿cierto? De finca, pero sí tenía todas sus vacunas y todo. Perfecto, porque en el caso que hubiese sido un perrito de condición de calle, téngalo por seguro que no hubiera tenido las vacunas al día y obviamente eso sí nos puede traer un perjuicio, ¿cierto? Entonces claro, es recomendable por curarse en salud solicitar al médico las pruebas de laboratorio, ¿listo? Para curarse en salud. Ok. Bueno, continuemos. Entonces en ese sentido... Buenas. David, ¿hay otra experiencia? No, una preguntita. Mi nombre es Elmer Torres. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, se habla de mordeduras, pero usted sabe que también, pues, hay animales o perros bravos que inclusive cuando uno va a tomar una lectura, si uno va distraído y la casa tiene reja, llega el momento en que, pues, lo asustan a uno y no son cualquier susto, son sustos fuertes. Ya, entonces yo digo que de pronto ahí también hay un poco ese susto pues repercute en que casi siempre cuando uno va a una reja le queda como un psicosis a uno que cree que va a encontrar otro perro. ¿Me entiende? Entonces yo digo que pues no solamente pues los perros cuando causan heridas, sino también un poco de psicosis le queda a la persona. Ya yo me imagino que el compañero nuevamente cuando vaya a la finca va a ir psicoseado de que de pronto el perro se le va a ir por detrás y lo va a morder nuevamente. Sí, Es el aporte que quería hacerlo.
Claro, muchísimas gracias por su aporte. Sí, obviamente, pues cuando uno sale a la calle, y más que ustedes, pues que se exponen todos los días a ejecutar sus funciones de trabajo, creo que es una condición latente de todos los días que un perrito pues salga y atacar o simplemente los ladre. Entonces, pues en la gran mayoría, yo como la gran recomendación que yo les doy es que en su gran mayoría los perros, si yo, digámoslo así, si él me ladra y si yo pues respondo, digámoslo así, lanzándole una piedra, pegándole con un palo, en su gran mayoría, porque no le digo no son todos, en su gran mayoría no hay que responderles así, porque obviamente se vuelven más agresivos. Obviamente, en algunos casos hay que mantenerse tranquilo, digámoslo así, no seguirle pues como el tire y afloje al perrito, porque obviamente se va a volver agresivo y no. Pero como les digo, no aplica en sus casos. A mí me ha pasado incluso yo, que cuando a veces me he estado quieto, antes el perrito se me abalanza, ¿ya? Pero no es una condición que sean todos. Pero sí, en su gran mayoría, casi en la gran mayoría de accidentes de trabajo que nosotros investigamos, resulta que hay que mantener nosotros una conducta pasiva cuando el perro nos quiera atacar, ¿ya? Porque si yo respondo tirándole una piedra, un palo o haciendo un movimiento pues brusco, él, digámoslo así, se va a poner más bravo y obviamente va a atacar. Pero eso sería en una gran mayoría. No quiere decir que pues todos cumplan con esa misma condición, ¿no? Hago esa claridad, pero muy buena la intervención que él menciona el trabajador. Bueno, continuemos. Frente a eso vamos a hablar también más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Alfonso Payares. Buenas tardes. La preguntita mía es, por decir algo, nosotros estamos en una vereda que de pronto esté retirado del pueblo, sufrimos una mordedura de perro. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? No sé si de pronto algún lavado, no sé, para mientras que nosotros nos podemos desplazar al pueblo, no sé, para de pronto no tener una infectación en la herida, no sé qué es lo primero que hay que hacer. Sí, básicamente muy importante haberme recordado eso, porque dentro de los primeros auxilios, básicamente se la maneja como una herida, como tal, ¿cierto? Sí, Una herida, y para manejar una herida hay que manejar tres pasos que son básicos. Primero, que es el lavado de la herida. Ustedes el lavado lo pueden hacer, como es en la calle, pues tendrán que buscar un poquito de agua, porque lo ideal es que se lo haga con solución salina, con cloruro, con suero, ¿cierto? Pero si no, con agua limpia, ¿cierto? Eso en cuanto al lavado. Una vez que yo lave la herida como tal, el segundo paso es la desinfección, ¿ya? ¿Con qué desinfecto? Si yo tengo Isodine, sería ideal, o si hoy en día las instituciones de salud utilizan un desinfectante que se llama cloroxidina, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo me puedo hacer la respectiva desinfección. ¿Y cómo hago la desinfección? Una técnica que se llama la técnica del caracol. Con una motica de algodón, yo voy sacando el mugrecito de adentro hacia afuera. Hagan cuenta como una espiral. Aquí estoy mostrando algo, aquí como en el mouse, y limpio así y voy sacando hacia afuera el mugre, ¿ya? No como si estuviera limpiando, digamos, un menzón de la cocina. Así no, sino como de adentro vamos haciendo como una especie de caracol sacando. Entonces, una vez que yo desinfecte, la tercer paso sería cubrir la herida, que es con una gasa, con una compresa, un similar, con un algodón, con un micropar, yo sujeto, ¿ya? ¿Cada cuánto tengo que hacer esto? Cada 6 horas, porque resulta que la herida empieza a desprender materia, líquidos,
tiene que respirar también la herida. Entonces, cada 6 horitas yo vuelvo, me lavo, me desinfecto y cubro mi herida con otra gasita, ¿cierto? Entonces, eso es lo mínimo, como lo básico que usted debe de hacer. Si usted ya ve que eso es muy grave, que compromete piel o músculo, hueso, pues tendrá que dirigirse a un centro asistencial, ya sabrán qué es lo que deben de hacer. Pero como primeros auxilios básicos, eso es lo mínimo que usted debe hacer. ¿Claro, ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Bueno, continuamos con las otras vías, con las otras siguientes 2 vías. Que recuerden que primero hablamos de vía respiratoria y hablamos de vía, se me olvidaba, la vía dérmica, la piel, ¿cierto? Hablemos de la vía digestiva. También muy fácil, esta es una vía más común de ingreso de microorganismos patógenos al cuerpo a través de la ingesta de alimentos contaminados con bacterias, virus, hongos, parásitos, las cuales también ingresan al cuerpo humano por compartir bebidas o utensilios con personas contaminadas. Mucho ojo con eso, ustedes que trabajan en la calle, señores, que me dio ganas de comprarme un choricito, una butifarra, qué sé yo. Ya en la calle generalmente hay buenas personas que utilizan buenas prácticas de manufactura, lastimosamente hay personas que no realizan malas prácticas de preparación de alimentos, ¿cierto? Resulta que hay una bacteria que se llama Escherichia coli o E. coli, que es de origen fecal, señores. Esa se reproduce en el cuerpo cada 30 minuticos. Si ese alimento que ustedes consumen, que lo compraron en la calle, que por muy rico que sepa, está mal preparado por malas prácticas de manufactura, resulta que al cabo de media horita, señores, ya los tiene orinando por los 2 lados. Ya están en el baño con la diarrea, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso cuando uno consume alimento de la calle. Generalmente consuman con personas de confianza, ¿ya? Porque lastimosamente esto es un claro ejemplo de la vía digestiva. Entonces, ojo con eso, con esas situaciones. Yo les comento un ejemplo de cuando yo era estudiante de la universidad, una profesora, yo soy microbiólogo de profesión, yo tengo que pues trabajar prácticamente todos los días con estos bichitos, con estos microorganismos, y resulta que una profesora generalmente al mediodía degustaba su almuerzo a las afueras de la universidad donde habían varios restaurantes y ella tenía la costumbre de, una vez finalizaba de almorzar, le compraba al de la esquina, al señor del Bonais, un Bonais, ¿cierto? Y todos los días le compraba el Bonais al señor. Recuerden que cuando salió, estamos hablando como unos 8 años, ese salió sin abre fácil. Recuerdan que los vendedores ambulantes, ellos se lo abrían con unas tijeras, ¿cierto? Resulta que esa señora le salió herpes por toda la boca, ¿ya? Cuando se dirigió al médico, el médico le dijo, se tiene herpes viral, y la paciente le dijo, pero ¿por qué se da el herpes? Se da porque usted tuvo contacto sexual. Entonces dijo, pero ¿cómo así? Si yo no tengo una pareja estable, ni he estado con una persona, entonces ¿cómo me puede dar este virus? Resulta que entonces dijo, o está utilizando un utensilio que haya tenido contacto con los genitales. Resulta que ella empezó a echar como cabeza y se dio cuenta que la persona con la que le había generado la infección eran esas tijeritas que cortaba el Bonais, y uno hasta bravo se ponía que por qué no le daban cortando el paquete porque era muy difícil, ¿cierto? Resulta que la profesora demandó a la empresa Bonais y salió del mercado como 3 meses. A los 3 meses que volvió el alimento al mercado, resulta que ya vino ¿con qué? Con doble empaque y con el abre fácil. ¿Para qué? Para evitar que el vendedor ambulante o uno mismo abra con unas tijeras o con un elemento cortopunzante un alimento. Entonces miren que es un claro ejemplo de una vía de entrada de este agente por vía digestiva. ¿Listo? Entonces, coloco estos 2 ejemplos
para que ustedes, digámoslo así, contextualicen de lo grave que es. Cuando nos tomamos una cervecita en lata, mucho ojo, hay que limpiarla, desinfectarla, porque hay gente, hay bodegas, hay tiendas que la almacenan en cualquier parte, pasan ratas, pasan un montón de cosas, y esto me estoy yo llevando eso a la boca. Entonces hay que hacer la desinfección. Esta emergencia sanitaria nos ha enseñado a desinfectar todo, entonces que nos sirva esto de algo, ¿cierto? Para que desinfectemos todas nuestras cositas, porque aparentemente sean limpias, pero resulta que los microorganismos no los podemos ver a simple vista, pero sabemos que están ahí presentes, así no los veamos. Y por último, es la vía ocular. Es la mucosa del ojo, se encuentra expuesto al contacto con agentes biológicos que puede estar estos objetos contaminados o en las manos de la persona afectada. Mucho ojo también, mucho ojo con esto. Cuando tenemos las manos sucias, nos rascamos los ojos. Esto después nos genera la lagaña, después se enrojecen los ojos. ¿Por qué? Porque hay una conducta que de pronto mis manos no están limpias, que mis gafas yo no les hice la limpieza y la desinfección, que estoy utilizando un elemento de protección personal o una máquina sin hacer la respectiva limpieza o desinfección. Entonces, después el problemita ahí en los ojos. Entonces, ese es otro claro ejemplo de vía de entrada, en este caso ocular, de estos agentes. Bueno, ¿cuáles son las actividades laborales más expuestas, señores? Las actividades económicas o laborales más expuestas a este tipo de riesgo biológico generalmente es el tipo de agricultura. ¿Por qué? En la agricultura ellos trabajan con tierra, con alimentos, con cultivos, ¿ya? Entonces ellos deberán utilizar guantes, ¿ya? Resulta que a veces, hace muchos años, cuando yo iba a dar una capacitación al sector agrícola, me contaban que nuestros campesinos hace muchos años se morían y no sabían por qué. Resulta que ellos cultivaban la tierra, sembraban, cosechaban sus cultivos sin guantes. Resulta que las uñas ahí mantenían súper negras, ni siquiera había un lavado de manos cuando degustaban alimentos. Entonces, todos esos microorganismos, toda esa suciedad se llevaban hacia su cuerpo. Resulta que ellos les daba inmediatamente una diarrea, les daba una deshidratación, una infección, y después no sabían por qué, cuando se complicaban, los campesinos se morían. Después, cuando ya empezaron a hablar del lavado de manos, que es tan importante antes de consumir alimentos, ya pues ya tomaron conciencia y evitaron ese problema de salud pública, porque hace muchos años, cuando no se sabía de esto, lastimosamente se enfermaba mucha gente, sobre todo en el sector agrícola como tal. Otro claro ejemplo de actividad laboral son la ganadería, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen contacto con los animales, con leche, con carne, y ellos también dentro de estos animales, de estos alimentos, también hay que hacerle un proceso de desinfección, ya, de preparación para que sean consumidos al cliente. El curtido de cuero también es otra actividad laboral peligrosa porque manejan pieles de animales. Las personas que trabajan en aseo y limpieza, obviamente por obvias razones, por recolección de residuos, por agua contaminada, por desechos orgánicos, ellos también tienen un alto riesgo de estar en contacto con ese tipo de agentes. Los veterinarios y los trabajadores de la salud, pues por obvias razones, también son las actividades más expuestas a este tipo de agentes biológicos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con un fluido universal como es la sangre, señores. Cuando ustedes quieran hacer primeros auxilios a una persona y la persona, ustedes vean que está derramando sangre, hay una norma universal de bioseguridad que dice que todo paciente es considerado potencialmente infeccioso o peligroso. Por ende, yo debo de utilizar guantes, señores. Con esta emergencia sanitaria, debo utilizar también hasta monogafas o
o escudo facial, porque si hay una salpicadura de esa sangre, resulta que ese paciente o ese herido tiene una enfermedad infectocontagiosa como VIH, si usted llega a tener contacto con la piel o con los ojos, resulta que usted se infecta. Hubo una infección cruzada. Por hacer más, hizo menos. Listo, hay que dar primeros auxilios, pero siempre cuidándome. Primero mi integridad, después el segundo. Primero me cuido con los elementos de bioseguridad y después yo actúo ayudándole al herido a manejar su herida. ¿Listo? Mucho ojo con esto. Cuida sus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Resulta que nosotros tenemos que generar unos hábitos. Para combatir el riesgo biológico, tenemos que tener unos hábitos, unas normas de higiene personal, ¿cierto? Una forma de utilizar los elementos de protección personal. Recuerden que esto de la emergencia sanitaria es un claro ejemplo que estamos viviendo. Entonces, hay que combatirlo con hábitos muy fáciles de la vida diaria, como el lavado de manos, ¿cierto? Ustedes ahorita vamos a mirar cómo se debe hacer un lavado de manos correcto. Ustedes ya creo que 5 meses en cuarentena han escuchado en redes sociales, en noticias, de cómo hay que lavarse las manos correctamente. Pero eso es una medida eficaz para combatir el riesgo biológico. ¿Cuándo debo de lavarme las manos? Antes de iniciar cualquier labor, ¿cierto? Al ingresar a áreas críticas de alta contaminación biológica, baños en este caso, ¿ya? O preparación de alimentos también se considera crítica. Antes o después de manipular heridas o secreción de personas, si la persona secreta un fluido corporal como una lágrima, sangre, orina, es muy riesgoso. ¿Listo? Sudor es muy riesgoso. Antes de manipular alimentos crudos o cocinados, antes y después de la manipulación de desechos o residuos, cuando yo voy a llevar la basura, voy a sacar la basura, debo de lavarme las manos, ¿cierto? Antes y después de manipular animales o plantas, señores, mucho ojo, cuando acariciamos a nuestras mascoticas o a las plantas, hay que lavarnos las manos. Antes y después de consumir cualquier alimento, debo lavarme las manos. Y al finalizar cualquier labor. Entonces, miren que en cada momento hay que lavarnos las manos. Miren que hoy por esta emergencia nos dicen que nos lavemos cada 2 horas, cada 3 horas, que estemos recordando, porque es una medida eficaz para combatir no solamente el virus, sino que también las bacterias, parásitos que puede tener sus manos. Aparentemente están muy limpias, pero ustedes recuerden que los microorganismos no los pueden ver. Toca con ayuda de un microscopio, con un equipo de laboratorio para poder ser observados. ¿Cómo se lava las manos? Aquí hablemos un recorderis, pero aquí lo más principal de la técnica de lavado de manos es que cuando mojo mis manos, debo abrir la llave de lavamanos. Obviamente, cuando yo la abro, mi mano está contaminada porque salí del baño, porque hice determinada labor, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando abren la llave, la mano es la llave. Cuando abrieron, la llave está contaminada. Humedezco mis manos, aplico jabón, preferiblemente líquido, fricciono vigorosamente las manos una con otra hasta formar espuma durante 12 segundos, restregarse entre los dedos, las palmas y el reverso de las manos durante otros 12 segundos, restregarse también los antebrazos, señores, enjuagarse las manos hasta los codos, hasta remover todo el jabón con agua limpia, por obvias razones, ¿cierto? Séquese las manos con una toalla limpia, ojalá preferiblemente de un solo uso. ¿Qué quiere decir un solo uso? Toallas desechables. Esas toallas de tela ya están mandadas a recoger. Y con la toalla, señores, desechable, ustedes deben cerrar la llave, ¿ya? Que recuerden que ustedes, cuando abrieron la llave estaba contaminada, sus manos estaban contaminadas. De nada les sirve hacer todos estos pasos si ustedes van a cerrar con la mano limpia la llave que estaba contaminada. Entonces, con la toalla, ustedes cierran la llave. ¿Comprendido, señores? Por ahí hay un microfonito que está... Listo.
Listo, por favor apaguemos los micrófonos porque hay uno que está generando como la interferencia. ¿Listo? Don Augusto, creo que es don Augusto que tiene apagado. Listo, ya lo apago. Perfecto. Continuemos. ¿Cómo disponer los residuos disminuye el riesgo biológico? Ese es otro hábito, señores. ¿Cómo debo disponer los residuos? Importante, ¿cierto? Saber acerca de eso. Resulta que los residuos se dividen en peligrosos y no peligrosos. Resulta que los peligrosos son todos los residuos biosanitarios. Por ejemplo, el tapabocas, los guantes, el gorro, el papel higiénico, en fin, todo lo que esté contaminado con un fluido biológico, sangre, lágrimas, orina, desechos, eso es considerado como residuo peligroso, ¿ya? Y lo no peligroso se divide como en biodegradables y reciclables, ¿ya? Para eso han visto ustedes unas canequitas, los puntos ecológicos de color verde, que ahí va todo lo material orgánico como alimentos o envolturas de alimentos. Hay otra caneca que es de color gris, que es todo el material reciclable como papel, cartón. Hay otra canequita que es de azul, que es todo el material reciclable de carácter plástico, botellas tipo PET, plástico de cualquier índole. Y lo ideal es que ustedes en la empresa tengan una canequita roja por los residuos biosanitarios. Pero resulta que por los protocolos de bioseguridad, hoy en día la normativa dice que así no tenga usted una caneca roja, puede tener cualquier caneca de cualquier color, pero siempre y cuando tenga doble bolsa negra. Esa también la deben implementar, muchachos, en sus casas para residuos biosanitarios. Con respecto a esta emergencia que estamos viviendo, resulta que hay personitas que recolectan estos residuos y para evitar propagar, para evitar que se contaminen estas empresas han solicitado que en cada casa dispongamos cada caneca de basura con doble bolsa de color negra. Así nosotros la podemos descartar al carro recolector de basura. Mucho ojo eso con los residuos peligrosos o residuos biosanitarios. ¿Listo? Aquí está un claro ejemplo del punto ecológico, de las canecas que color hay. También hay unas azules, al plástico. Y esto es un guardián de bioseguridad. No sé si ustedes sepan, es un material de plástico que lo utiliza el sector salud para disponer todo material cortopunzante, como ejemplo, como agujas de jeringas, como lancetas, ampollas de medicamentos que ya están destapadas para evitar cortadura. Todo lo que nos genere cortaduras, yo lo debo de disponer en estos envases que son de plásticos. ¿Por qué? Porque al momento de transportarlos yo no me voy a cortar. Yo no puedo disponer una aguja de una jeringa en una bolsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente pues eso la va a penetrar, la va a romper y la persona que va a recolectar la basura pues se va a puncionar. Si yo no tengo esto, pues yo la envuelvo en cinta, la envuelvo en papel y la dejo protegida y la descarto. Cuando pase a veces que de pronto en nuestras casas nos inyectan y no sabemos cómo descartar la aguja, pero miren que la agujita tiene un capuchón, como una funda plástica, pues la debemos de poner ahí, chacho, por obvias razones, para evitar generar accidentes y propagación de enfermedades infectocontagiosas. Aquí es un claro ejemplo de cómo deben de disponer los residuos, preferiblemente con caneca roja y bolsa roja. Si no tienen una caneca de cualquier color con doble bolsa negra. Importante para los residuos biosanitarios o peligrosos en cuanto a esta emergencia de salud que estamos viviendo en el mundo entero. ¿Listo? También, de manera de información, sé que ustedes van a tener más adelante, o no sé si ya la tuvieron, una capacitación de residuos sólidos y cómo es su correcta disposición, pero a manera de que ustedes sepan, hay diferentes colores para distintos tipos de residuos, ¿ya? Pero los que ustedes miraron, la caneca gris, verde y roja son los más comunes. Cuando ya hablamos de empresas específicas que producen residuos específicos, habrá que comprar estas canecas de color blanco, crema, café, naranja,
dependiendo del residuo. Pero si son de las empresas que producen los mismos residuos, la caneca azul, gris, verde y roja, basta con esa. ¿Listo? Bueno, miren que este ya sería un tercer hábito. Ya hablamos del lavado de manos, hablamos de la disposición correcta de residuos. Ahora, bioseguridad. Hoy hemos hablado en cuanto a la emergencia. Ustedes ya saben qué es bioseguridad. La Organización Mundial de la Salud define como un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos y asegurando que el producto final de los procedimientos no atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, pacientes y aún visitantes. Miren que ese es el concepto de bioseguridad. Cuando hablan de protocolos, de todas esas cositas que ahorita por la reapertura económica de las actividades comerciales hay que tener protocolos de bioseguridad. ¿Y eso en qué se basa? En los elementos de protección personal. Usted, su empresa o usted adopta en su casa, en su hogar, también los protocolos de seguridad. Hoy obligatoriamente es el uso de tapabocas, porque el COVID se ha demostrado que penetra por la vía respiratoria, o sea, vía bucal y vía nasal, vía ocular, por ende hay personas que utilizan el escudo facial o las monogafas, ¿ya? Los guantes también, porque también penetran por la vía dérmica, por la piel, y de pronto por sus actividades específicas utilizan casco, botas, audífonos, ¿ya? En fin, arnés. Entonces, eso es lo que, en cuanto a lo que tiene que ver con bioseguridad. Utilizar correctamente y adecuadamente y los elementos de protección personal, ¿ya? Aquí miren, yo les coloco esta imagen acerca de los 3 tapabocas eficaces para combatir el coronavirus. Son estos 3 de acá arriba: el tapabocas KN95, la mascarilla quirúrgica o desechable, que ustedes la han visto, o la FFP1. Estos son los 3 únicos, digámoslo así, avalados científicamente para contrarrestar el virus. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver aquí en este gráfico de barras que tiene una eficacia o eficiencia de filtrar el virus de un 95%. Por ende, se llama KN95 el tapabocas. Cuando yo utilizo un tapaboquitas de tela, de válvula o de neopreno, no me sirve para nada, absolutamente para nada. Miren, virus me filtra un 10%, el de tela un 0%, el de neopreno 0%. ¿Ya? Por más bonito que sea, que viene con un muñequito, que viene con una sonrisa, no me sirve para nada. Los únicos avalados son estos 3 que son de la parte de arriba. Ojalá puedan adquirir un KN95 o una mascarilla quirúrgica como tal, desechable, que tiene 3 capas en su interior y lo filtra muy bien. ¿Listo? Y señores, ya para finalizar, pues a mí me han dicho que debo de hacer una pequeñita evaluación, ¿ya? Alguien pues puede tomar el micrófono y activarlo y decirme en sus propias palabras qué riesgo biológico, cualquiera que se anime, señores. O me pueden escribir por el chat, como quieran. ¿Qué riesgo biológico, señores? O también otra pregunta más fácil. ¿Cuáles son las 4 vías de entrada de los agentes biológicos? Es súper fácil, ¿cierto? ¿Quién se anima a ver, pues? Veo conectado a Claudia Ochoa, Darling Campo, Fabián, Gustavo Arias, Jason, Augusto. ¿Cuáles son las 4 vías de entrada de los agentes biológicos? Vía respiratoria,
vía respiratoria, vía dérmica, vía hérmica, vía digestiva y mucosas expuestas como los ojos. exacto, vía ocular, ¿cierto? Mucosas. Correcto. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y Otrica, mencione 3 tipos de mecanismos o hábitos para prevenir el riesgo biológico. Fácil, ¿cierto? Tres hábitos para prevenir el riesgo biológico. Diosemiro, lo veo. La actual lavada de manos. Lavado de manos es una. ¿Cuál otra más? Tapabocas. Uso de elementos de protección personal, ¿cierto? Tapabocas. ¿Y cuál más sería? Doble otra también. Guantes. Guantes y no se olviden la buena disposición de recolección de residuos. Recolección de residuos, sí. Que cada uno vaya en cada color. Según el día. Disponerlos correctamente, no ir tirando la basura o en cualquier caneca, ¿no? Muchachos, entonces, bueno, espero pues que les haya gustado. No sé si pues tengan alguna inquietud o alguna duda. Si no, pues ya terminamos con esto la capacitación. Vi que en el chat algunos no encontraban como la opción para que me escriban sus nombres y apellidos completos con su cargo, pero si no me va a tocar que Linda me dé me dé los nombres de las personas que asistieron, porque yo en calidad de participante yo no puedo descargar la lista de asistencia. Ella como la creó la invitación, ella es la única. Y sí, alguien también, la pregunta que me la hacía por el interno, Linda, si está grabándose la capacitación, ¿listo? Pero usted es la que tiene acceso como tal, porque usted fue la que creó la capacitación. Yo, como al ser también participante, no tengo esa opción de poder mandarle el video como tal. Vale, Linda, no se olvide de mandarme la lista de asistencia. También puede ser por el formato de a tiempo o un archivito en Excel, como usted quiera. Y también enviarme el formulario de evaluación de la capacitación. ¿Listo, Linda? Ok, muchas gracias. Vale, Linda, muchísimas gracias. A ustedes también, muchas gracias por su disposición. Espero que les haya gustado la presentación. Y espero que hayan aprendido mucho. Hasta luego y que estén muy bien. Gracias, profesor, lo mismo. Okay, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Amén. Bueno, muchachos, muy interesante la participación de todos en la reunión.